En Ahorradora siempre os decimos que es muy importante ganar dinero, ahorrarlo e invertirlo. Pero también es muy importante que el fruto de ese esfuerzo al ganar el dinero y de esa buena gestión llegue a nuestros herederos en el momento en que dejamos este mundo de la forma más eficiente posible. Es decir, que les llegue a aquellos a quienes de verdad queremos que les llegue y pagando los mínimos impuestos que se pueda. Claro, siempre dentro de la legalidad. Quien sabe mucho de eso es Abel Marín, un abogado que ha escrito, por ejemplo, Protege tu herencia, un hombre que conoce perfectamente los intríngulis y los entresijos del sistema legal para que tu herencia evidentemente esté bien protegida. Bueno, pues de esas personas con las que da gusto hablar, porque te lo explica todo claramente, como yo siempre le digo, como si yo tuviera 7 años. Bueno, pues vamos a contar con él en este episodio de El Comando Ahorro para que nos cuente muchísimas cosas. Abel, tan importante como ahorrar, invertir el dinero es hacer el testamento y hacerlo correctamente, porque si no, ese dinero que hemos ahorrado, invertido, gestionado inteligentemente, a nuestros herederos les puede llegar mucho menos del que nosotros teníamos, por impuestos, por lo que sea. ¿Qué problemas dan no hacer testamento o hacerlo de la forma no adecuada? Bueno, pues mira, para poder explicar o responder a tu pregunta, voy a hacer una cosa previa, y es decir que es una herencia. Y una herencia, lo voy a explicar de forma muy, muy coloquial. Una herencia es un acuerdo entre los herederos, que son los que van a recibir el patrimonio de una persona fallecida, y es un acuerdo para repartirse esos bienes. Parece una tontería, pero es súper profundo, porque ese acuerdo va a estar regulado en función de lo que el testador, la persona fallecida, ha dicho en su testamento. Va a marcar las reglas. Y si no marca reglas, se aplica la ley. Es decir, que ese acuerdo es libre entre los herederos, pueden hacer lo que quieran con unas limitaciones, las que marca la ley o las que marca el testamento. Por lo tanto, hacer un buen testamento evita muchos problemas y muchas sorpresas. Y saben muchos, siempre. Yo siempre he oído que herencia y herederos, problemas. Siempre acaban hermanos que se amaban odiándose y tirándose los trastos y no volviéndose a hablar nunca y esas cosas. La mayoría... ¿Eso no es lo normal? No, claro. Vamos a ver. Bueno, como abogado pues solo veo los problemas. Aquí nadie viene a decirme que la vida le va fantástica. Bueno, la mayoría de herencias se transcurren y se gestionan con tranquilidad y bien entre hermanos, la mayoría. Pero quizás la mitad pues son más complicadas, ¿vale? Como poco siempre hay tensión. Un poquito de tensión. No está mal, ¿eh? No está mal. El tema de los conflictos no es tanto por las herencias. Las herencias es el momento en el que estallan todos esos conflictos que en la familia han estado latentes durante décadas. Esos hermanos que se tienen envidia desde pequeños, esas falta de comunicación o esos conflictos con las parejas de tus hermanos, cuñados, cuñadas. Muy habitual, y eso va increciendo en España y en las sociedades occidentales, es la elevada tasa de divorcios y creación de nuevas familias, es decir, hijos de distintos matrimonios, con llegar a una herencia que recuerdo que es un acuerdo entre los herederos. Pues no es lo mismo repartirte los bienes con tu padre que con el novio de tu padre, o con tu madre que con el novio o nuevo marido de tu madre. No hay un vínculo afectivo. Ese tipo de herencias, en mi experiencia, todas las que he visto, aún no me he encontrado ninguna que haya sido fenomenal y pacífica. Siempre hay tensiones. ¿Y qué es eso de la legítima? Porque sí que se oye decir mucho, pero muy pocas personas saben. Claro, pues es un gran obstáculo en las herencias, porque hemos dicho que es un pacto entre herederos para repartirse el patrimonio del fallecido sujeto a unas reglas, que es la ley. Hay una parte mínima que se reserva a los herederos, a los descendientes, al cónyuge y a los ascendientes en caso de que no haya cónyuge. Y aquí hay diferencias, ¿no? Porque vivimos en los Estados Unidos de España, tenemos varias legislaciones forales y hay diferencias sustanciales entre unas y otras. Navarra, que es una comunidad autónoma con un derecho foral propio, muy poco poblada, pero es quizás el mejor o el que más me gusta
a mí, es que hay libertad total, es decir, que no hay desheredación porque puedes dejar a quien quieras tu herencia, ¿vale? No es así en derecho común. La mayoría de España se nos legisla por el derecho común, Código Civil Español, la mayoría. Y 2/3 partes de nuestro patrimonio, las personas que se nos aplica el derecho común, se tienen que reservar a hijos y descendientes. Claro. Quieras o no. Quieras o no. ¿Y eso qué pasa? Bueno, a veces nada y a veces mucho, porque normalmente el patrimonio suele ser de 2 personas, parejas, mayormente, y concurren normalmente en un número altísimo, elevadísimo de herencias, el cónyuge o la pareja con los hijos. Y entonces, claro, si tú le quieres dejar todo a tu pareja, porque tienes 80 años y tu pareja 75, ya no se puede valer económicamente porque no puede trabajar, la quieres proteger y la puedes proteger con tu testamento dejando un patrimonio elevado, pues resulta que elevado, hombre, si es muy elevado, 1/3 es suficiente, pero 1/3 muchas veces no es suficiente. Y entonces dices, bueno, tengo que dar 2/3, reservar 2/3 a mi descendencia, hijos o nietos. Claro, ¿eso en qué situación deja a mi viuda? Si mi viuda es la madre de esos hijos o la abuela de esos nietos, pudiera ser que haya algún acuerdo. Mayormente sí, los hijos respetan a las madres. Pero si esa viuda no es tu madre, que es la segunda esposa de tu padre, pues a lo mejor no hay tanta sintonía. Escucha, pero entonces, o sea, vamos a ver, aquellas noticias que oímos de multimillonario deja toda su herencia a un perro y cosas, eso pasa en Estados Unidos, aquí no. En el derecho anglosajón y en Navarra. Y en Navarra. Bueno, no, hay que reservar, en la mayoría de derechos forales hay también 1/3 de legítima reservada a los hijos y descendientes, en todos los casos, salvo en Cataluña, que es una 1/4 parte, la legítima, que también una 1/4 parte, pero bueno, una 1/4 parte deja un 75% a los que están sujetos a derecho foral catalán, pues un 75% es la gran parte de la herencia. 2/3 partes en Galicia y otras partes de España, pues es también una parte elevada, pero en derecho civil común 1/3 solo de libre disposición, pues no da mucho margen. Si has tenido unos hijos, por ejemplo, con los que no han tenido un buen comportamiento contigo y dejas especialmente vulnerable a tu cónyuge, pues se generan problemas. De todas maneras, como veníamos hablando antes de la conversación, los problemas de herencias, quiero resaltar, no son por el dinero o por las propiedades. La gente cree que sí y no. Están en la ecuación, claro, pero están en la ecuación como un factor multiplicador. Los problemas de herencia son problemas emocionales, personales. Hermanos que se tienen envidia desde pequeñitos, conflicto con tu padre o con tu madre, malos hábitos, drogadicciones, alcoholismo, envidias. Suelen ser problemas emocionales que al momento de tener que abrir la herencia, que repartirse, es decir, cuando ya un referente de la familia, a veces es el padre, la madre, a veces son los dos, entre los padres viven, a lo mejor hay una calma chicha, que se dice, hay una tranquilidad, hay conflictos, hay discusiones, pero bueno, viven los padres. En el momento que ya la figura paterna o materna desaparece, brota lo que hay abajo, que son emociones, y el dinero o las propiedades multiplican las emociones, los sentimientos, positivos o negativos. Le decía a Mapi, digo, pues sí, en una familia yo también veo casos muy bonitos en los que hay un miembro con una discapacidad, por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down, que suelen ser seres súper cariñosos, que los quiere toda la familia, y en esos casos el patrimonio, tanto si es mucho como si es poco, se destina a proteger a esa persona que se quiere. Por lo tanto, no es problema tener dinero, en ese caso es una bendición tener dinero, porque como hay buenos sentimientos y buenas emociones, se destina a proteger a esa persona. Puede que haya algún heredero que a lo mejor su disco lo que no quiera proteger y que sea más egoísta, puede haber, ¿no? Pero no es lo habitual en familias en las que hay pues un miembro desvalido y que se le quiere proteger. Puede haber algún cara dura y tal, que es más egoísta, pero no sé. Pero en familias en las que ya ven los padres que desde pequeños sus hijos, bueno, no se llevan bien.
Y después se echan novios, novias que se convierten en maridos, mujeres, esposas, parejas, cuñados, cuñadas, que el padre se divorcia, que la madre se divorcia, que hay otro... Bueno, entonces ya en la heterogeneidad de las familias actuales españolas pues se crea un caos impresionante. Si no hay buen feeling, pues si además hay patrimonio importante a resolver, pues se multiplica. Pero voy a decir una cosa, a veces hay la misma animadversión y enrocamiento y cerrilismo y odio en una herencia en la que tienen que repartirse entre 5 un piso normal que entre 5 un patrimonio de 20 millones de euros. A veces el odio anidado durante años, décadas, ¿vale? Y no va relacionado con la cantidad, sino que es una emoción, sí, que está... Claro, es una emoción y te da igual. Pasas hasta de la herencia porque te indigna tanto por lo que sea, ¿no? Ahí... Pues no quiero venderlo y aunque no gane un duro, solamente por jorobar, ¿no? Sí, porque se fastidie mi hermano, porque así no se yo me he encargado de mis padres y él no ha hecho ni caso y siempre ha sido, y les ha pedido dinero y nunca se lo ha devuelto y no sé qué, y una vez y nunca le regaló nada a mis hijos en Reyes, y yo siempre a mis sobrinos siempre les he hecho regalos, y cosas de familia, ¿vale? Que se van quedando ahí el pozo, y cuando llega la herencia, entonces, ¿por qué es bueno hacer un testamento? Pues los padres no deberían de mirar a otro lado, ¿vale? Y redactar un testamento lo mayormente posible detallado, porque cuanto más detallas las cosas, menos... Eso te quería preguntar, a ver, porque yo sé que en tu libro, bueno, cuentas muchísimas historias de una forma, tú tienes una habilidad maravillosa que es contar cosas que para el resto de la gente son complicadas de una forma sencilla y que engancha. A través de estas historias, bueno, aprendes y hasta deseas seguir a ver cómo acaba esta historia que empezó con tal lío. Te engancha, la verdad es que engancha. Entonces yo sé que tú sueles recomendar el hacer un testamento indicando muy detalladamente la X propiedad es para fulanito, esta es para menganito, para evitar todos esos problemas, que tiene un nombre. Claro, sí. No. Legados. Claro, vamos a poner un ejemplo para tu audiencia. Un padre o una madre tiene 2 hijos y 2 pisos. Fácil. Nombro a mis hijos por partes iguales. Fácil. Resulta que un piso está en Salamanca y el otro en Valladolid. Y los 2 quieren el de Valladolid. Ya te complica. Ya te complica. Regula eso de alguna forma, ¿vale? Los legados es muy, si tienes un inventario, y luego están los bienes singulares, la casa del pueblo que todo el mundo quiere ir pero que no vale un duro, ¿vale? Pero en agosto todos allí, pero luego ¿quién paga los gastos? ¿Quién paga el tejado, el arreglo? Cosas que después se generan problemas. Entonces hacer legados, un legado es una atribución de un bien concreto a una persona concreta. Lego mi casa de Valencia a Miguel, a mi hijo Miguel. Lego mi casa de Barcelona a mi hija Pilar. Lego mi apartamento en Cádiz a mi hijo Jaime. Ya está. 3 propiedades, 3 legados. Pero ese reparto, perdóname mi ignorancia, tendría que tener en cuenta esa parte imprescindible de herencia que tienes que dejar según ley. Siempre tiene que reservar la legítima estricta. Por lo tanto, si vas a legar una propiedad o varias a un determinado hijo, porque estás agradecido y vas a dejarle cosas de menor valor al otro, intenta calcular. Pero bueno, luego hay cláusulas que protegen eso también, ¿no? Otra cosa que se debe hacer es decir, primero, detallar, distribuir los bienes con mayor detalle posible, evita problemas de interpretación. Con el valor del momento en que tú estás haciendo esto, ¿no? Algo aproximado. Ten en cuenta el valor, pero tenlo en cuenta. Segundo, cautela socini. ¿Qué es la cautela socini? Es una clausulita que ponemos en los testamentos, esto es muy antiguo, viene del derecho romano, que dice algo parecido a esto. Aquel de mis herederos que no cumpliere lo ordenado por mí, que soy el testador, perderá su condición de heredero y quedará reducido al legado de la legítima estricta, de lo mínimo que marca la ley. Y ojo, es muy poco. Si hemos dicho que 2/3 es la legítima, pero la legítima corta, la estricta, es 1/3. Si son 3 hijos, el tercio de 1/3 es 1/9 parte. Claro. Me callo.
no me gusta mucho mi legado, me gusta más el de mi hermano, pero he dicho, si me quejo, pierdo hasta el mío. Entonces me callo, ¿de acuerdo? Mano de santo. Y la tercera cosa que en un testamento aconsejamos para que no haya problemas es, por si acaso en los dos anteriores, que son distribuir los legados y la cautela socini, no es suficiente, nombrar un contador partidor, un albacea, que es una persona que si cualquiera de los intervinientes en la herencia, los herederos, dicen, oye, que no nos aclaramos, pues va al contador partidor y firma. Hay a veces que incluso habiendo acuerdo es necesario el contador partidor. ¿Por qué? Porque haya menores. Pero ¿qué hace el contador partidor exactamente? El contador partidor hace el inventario de la herencia y hace los lotes de adjudicación. Esto para ti, esto para ti, esto para ti. Los aclaran entre ellos y va y dice, ya hago yo el reparto. Sería un mediador, en cierta manera, ¿no? Un mediador. Muy bien. Que viene a poner orden. El visto lo visto, y con los que son ustedes. Firma él la escritura ante notario sin necesidad ni de que estén presentes los herederos. O sea, que te puedes enterar al día siguiente o a los 2 días porque te lo comunican. ¿Y ese partidor sería designado de manera global por todos? No, lo designa el testador. Ajá. En su testamento. Dice, nombro a Mapi, una amiga tuya te llama y te dice, Mapi, para que, pues si mis hijos tienen problemas, ¿te importaría ser tú la contadora? Una persona normal y corriente y sin necesidad de ser abogado ni nada. Claro, es que dices contador partidor y aparece un cargo. No, lo que pasa que tú, si te nombran contadora partidor una amiga o un familiar, pero poco así, pues, claro, pues luego... Yo que soy contadora partidor. ¿Ha de mantener el secreto eso o qué? Yo aconsejo que no se diga. Pero saber contar vale. Sí. Entonces, pues el contador partidor es el que tendría la responsabilidad. Si le piden que lo haga, pues va y lo firma. Si tú no tienes los conocimientos, pues bueno, ya te ayudas del notario o de un abogado de confianza. Muchas veces nos nombran a nosotros, ¿no? Cuando saben que van a los abogados, cuando saben que va a haber lío seguro, porque va a haber lío seguro, pues entonces ya se toma la precaución. Y yo lo aconsejo, porque un contador partidor también es útil aunque no haya conflicto, porque haya un heredero incapaz, una persona mayor con Alzheimer, con demencia senil, o una persona que tiene déficit cognitivo, pues una discapacidad mental, o un menor de edad, pues el típico nieto que hereda porque su padre ha fallecido y hereda pero tiene 3 añitos, ¿no? Entonces hay que pedir, a lo mejor, no sé, follones, que hay un contador partidor. Es un recurso como un comodín que tenemos en el cajón, que es muy útil. Al final sería una persona razonable que pone un poquito de orden. Se trata de algo tan sencillo como... Aquí hay tanto, vale tanto, lo tasa los inmuebles, hace tasaciones para no pillarse los dedos. En los bancos había tanto, había 4 vehículos, su valor es este. Aquí dice esto el testamento, que esto es para ti, esto es para ti. Y si ha dicho que no es por partes iguales, pues por partes iguales. Es decir, hacer con buena fe lo que el testador dice que se tenía que hacer tras su muerte. Entonces, si siguiéramos una ABC para hacer el testamento perfecto, sería hacerlo más o menos a qué edad. Empezando por ahí. Vale. En la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando. Hay que hacerlos varias veces en la vida. Dice Juan, primero es muy baratito, son 70 euros hacer un testamento. Pues a los 30 años, que no tienes un duro, pues si no haces testamento tampoco pasa nada, porque ahorras los 70. Te ahorran los 70 euros. Pero si a los 35 ya tienes un poquito, ya tienes el piso con la hipoteca, pero ya tienes algo, tienes un coche y tienes una criatura que ha nacido, pues a lo mejor te interesa proteger a ese hijo o hija pequeñito que tienes. Con 55 ya, si las cosas no han ido muy mal, la hipoteca ya la tienes, si no pagada, casi pagada. Perdón. O sea, esa criatura que ha nacido, tú tienes el coche y tienes tu piso, si esa persona falleciera, ¿qué le ocurre? ¿Por qué dices que hay que poner? ¿Qué diferencia de que tenga testamento menor? De tener el testamento. 2 personas casadas, tienen un hijo, no hacen testamento, fallece uno de ellos, fallece el hombre, heredero el niño, de todo. El cónyuge, la esposa, la legítima de la viuda, que es muy pequeña. Si ese hijo, que ahora es pequeño, al cumplir los 18 años, dice yo quiero lo mío, lo suyo era todo lo de su padre, puede exigirlo. En el testamento se podría haber eso minorado, podías haber protegido a tu esposa.
pero no lo pensaste. Claro, ¿quién iba a pensar que te ibas a quedar viuda con 35 años? ¿De acuerdo? Por eso es muy importante cuando hay niños hacer testamento. También puede pasar cuando hay niños que ambos dos, padre y madre, fallezcan en un accidente de tráfico. Claro. ¿Quién te gustaría que fuera el tutor de tus hijos? Pues mi hermana, mi cuñada, mi cuñado, y siempre hay una persona, el tío, suele ser el tío o la tía, ¿vale? De los chiquillos, quien es más propicio, ¿no? Y también quieres que hayan pues personas que no sean, ¿no? Es importante. Claro, ¿cuántos testamentos? Pues solteros sin hijos, da igual. Casado con hijos, sin hijos, es importante porque si no tienes hijos y estás casado o no casado, tus herederos son tus padres, te compras con la novia un piso, lo habéis pagado ya por mitades, te mueres y resulta que el piso es para tus suegros. Pero ¿era eso lo que quería? Pues a lo mejor no era eso lo que quería tu novio, pero es eso lo que no hizo testamento. Como en todo, tener la información cambia todo, el conocimiento es poder. ¿Cuántas veces hay que hacer testamento? Pues muchas. Puedes que la vida te vaya fenomenal y ya para hacer legados concretos, porque haya muchas propiedades. Puede ser que tengas una situación de riesgo empresarial alta, porque te has metido en negocios con riesgo, que estés avalando a tu propia empresa por millones de euros y ese riesgo puede estallar y complicarle la vida a tus hermanos en la herencia de tus padres, porque claro, todo lo que tú recibas va a ser embargado. Es decir, para que quede clara la audiencia, cada vez que haya un cambio significativo en nuestro patrimonio y en nuestras familias, es conveniente volver a repensar el testamento, repensarlo, y ir a un abogado especializado que te escuche, que te oiga. No ir al notario y hacer cualquier cosa, que a veces un mal testamento es porque no hacer testamento. Esta información sí me gustaría que quedara clara, porque el notario no tiene por qué asesorarte, ¿no? Él hace lo que tú le dices que haga. Sin embargo, ir a un abogado especialista, como es tu caso, te orienta para... Vamos a ver, los notarios son juristas con un altísimo conocimiento de esta materia. Su función no es la de asesorar a unos familiares en detrimento de los derechos de otros. Eso les podría llevar el reproche del resto familiar. Oye, porque aconseja usted a mi madre a derecho, usted no tiene tienen que dar fe, son fedatarios públicos. Esa es la esencia de su función. Ahora bien, tiene la obligación también de informar si viene un ciudadano, y de hacerlo gratuitamente. Ojo, si viene un ciudadano y dice, ¿me puede usted confirmar que la legítima son 2/3? Sí. Le confirmo, claro, y le puedes hacer preguntas y tal. Lo que pasa que y de hecho algunos aconsejan, lo que pasa que para hacer un buen testamento no valen 5 minutos. A veces son horas de escuchar al cliente. A veces son años de ser tu cliente y de saber exactamente de la vida. Ten en cuenta que a muchos abogados conocemos a nuestros clientes durante 15 o 20 años. Entonces, conocemos a sus hijos, conocemos a sus hermanos, conocemos sus negocios, y si no los conocemos porque es la primera vez que vienen, les dedicamos horas a escucharles. Claro, los notarios no pueden tampoco estar ni deben estar ahí horas escuchando a un señor. Ellos tienen que dar fe pública a todo documento que llegue a la notaría, porque es su obligación y además cobran por ello. Estaba pensando, ahora que te escuchaba yo a ti, que la de películas que has tenido que ver pasar por tu despacho en esas reuniones, porque antes decías que el dinero lo único que hace es amplificar los problemas, ¿no? Me recordaba eso aquella anécdota que decía, dice, mira, aquel del pueblo le tocó a la primitiva y se volvió imbécil, y el otro le contesta, dice, no, imbécil ya era, lo que pasa que el dinero lo que hizo fue amplificar el imbécil que llevaba adentro. Sí, pues algo así. La cantidad de historias que habrás visto pasar, pero algunas truculentas. Sí, muy truculentas. Si me vas a preguntar alguna, pues yo... Claro, si me has visto... Cuéntanos. Truculentas, muchas, pero no las voy a contar por respeto a los clientes. Lo que suelo decir muy a menudo es cuando me cuentan historias que angustian a la persona que viene a contártelas, digo, tú y yo ya hemos hablado antes 1000 veces.
Lo que pasa es que te llamabas de otra forma y tus pisos estaban en otras calles y tus hijos se llamaban de otras maneras. Y se ríen porque dicen que es común. Digo, sí, es común. Digo, sucede siempre, en todas las épocas de la historia y en todos los lugares del mundo vamos a encontrarnos las mismas historias, siempre las mismas. Cambian los personajes y cambian los valores inmobiliarios y tal, ¿no? Pero mira, hay una que, no siendo truculenta, sí que es impactante y es habitual. Heredar deudas. Muy importante. Cuéntanos. Eso también se hereda. Se heredan las deudas y, muy importante, se heredan los avales. Y los avales no son deuda, son riesgo de deuda. Y es muy habitual y causa estragos. Y se comprueba fácilmente, es decir, que no es fácil evitarlo, o no es difícil evitarlo, es muy fácil evitarlo, ¿de acuerdo? Simplemente hay que tenerlo claro y hacer unas comprobaciones. Un padre avala a un hijo, le viene un hijo, le pide: papá, para comprarme el piso, la hipoteca, ay, no me gusta, sí me gusta, pum, le avala por no discutir. A él y a la novia discuten, no pagan la hipoteca, pierden el piso y siguen reclamando el banco 50, 60, 80.000 euros, la cantidad que sea. Ahí se queda. Muere el padre, los hermanos aceptan la herencia y al cabo de unos años, sorpresa, te viene el banco de tu hermano de cuando no pagó la hipoteca hace 7, 8 años y te reclama, como heredero que eres, la deuda que dejó tu hermano, que avalaron tus padres. ¿Cómo puede ser esto? Es así. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil. Antes de aceptar, tienes que comprobar las deudas. ¿Cómo? Yendo al Banco de España y pidiendo la CIRBE, que es el acrónimo de Central de Información de Riesgos del Banco de España. Ahí nos darán un papel por escrito con todas las deudas que tenía el fallecido, tu padre o tu madre, tanto directas, préstamos que aún debiera, una tarjeta, el préstamo del coche, etcétera, o indirectas, avales. También hay muchos empresarios que avalan a sus sociedades. 3 socios tienen una póliza de crédito para la empresa de 500.000 euros. Les dice el banco: aquí firmáis todos, vosotros y vuestras esposas, todo el mundo aquí a firmar. Muy bien, la empresa va mal, no se paga la póliza de crédito, concurso de acreedores, todos a volar, ¿vale? Algunos siempre hay despistado que fallece y sus hijos no sabían esto, aceptan la herencia de forma pura y simple, no a beneficio de inventario, y pum, que viene una reclamación de 500.000 euros. Arruinada. Lo que aconsejarías es, antes de aceptar esa herencia, averiguar las deudas. Ir al juzgado de la parte de tu demarcación judicial para comprobar si hay procedimientos judiciales en contra de tu padre o de tu madre que vas a heredar, para comprobar si hay alguien que le está reclamando dinero. Ir a la Seguridad Social a comprobar si tu padre tiene deudas con la Seguridad Social, ir a la agencia tributaria, sí, y rebuscar los papeles. Y esa información, porque el CIRBE tiene que firmar la persona interesada para que te den esa información. El heredero. Tú vas con tu testamento, el libro de familia y tu DNI y el certificado de fallecimiento de tu familiar. Dice: mi padre ha fallecido, yo soy el heredero, aquí consta el testamento, este es mi libro de familia, mi DNI. Antes de aceptar o renunciar, quiero saber, y te lo dan. Y además es una cita previa y te lo dan en el acto. Es decir, que tampoco es un trámite complejo ni nada, es muy fácil, pero se debe de hacer. Nosotros lo hacemos en todos los casos en los que no sabemos, en que los clientes nos aseguran que no saben nada de la vida económica de su padre o de su madre. Claro, hay muchos hijos que saben perfectamente: mi padre era pensionista y no tiene ningún problema. Pero bueno, ¿sabes seguro si tu padre no avaló a alguno de tus hermanos? Claro, puede darse situaciones en que esta información no se tiene ni se sospecha ni nada. Es que se oculta. A muchas veces un padre avala, en la época, bueno, nosotros ya tenemos cierta edad, ¿no? La época de la burbuja inmobiliaria, que se avalaba a todo Cristo, ¿no? Entonces, avalabas un hijo y le decías: no se lo digas a tus hermanos que te ha avalado, porque si no tus hermanos me pedirán también que vale, y al final me tocará avalaros a todos en todas vuestras compras y me buscáis un problema. Y hay a veces que se avala un hijo ocultándoselo al resto. Si ese hijo ha tenido un problema, aceptaste la herencia, ese riesgo lo asume. Si tu hermano sigue pagando la hipoteca, no pasa nada, pero que la pague, porque como no la pague, sí. Para tener un problema, ¿vale? Es que en lugar de tener estas situaciones, cambiamos y tenemos una situación en que los padres quieren donar ya en vida
sus propiedades, la herencia. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Donar en vida? ¿Cómo? ¿Donar en vida? Sí. Lo que pasa es que tú ya me conoces y tú ya sabes lo que pienso yo. Nuestra audiencia lo tiene que saber y por qué. Sí. ¿Habrá necesidad? Pues si la hay, sí. Y si no la hay, no. Y mi opinión es que no la hay casi nunca. ¿Qué necesidad hay de unos padres que tienen 3 pisos y tienen 3 hijos? ¿Qué necesidad hay de donarles un piso en vida a cada uno de ellos? ¿Para qué? ¿Por qué? Dale las llaves que se pongan a vivir en él, gratis. En el usufructo, por ejemplo. No darle las llaves, toma, ponte a vivir ahí. Suficiente. Porque es tu patrimonio. Porque el patrimonio inmobiliario de los españoles, en un porcentaje que no sabría decirte, que igual tú sí lo conoces, pero es casi el 80% los ahorros de los españoles están en ladrillo. Entonces, si luego llegas a los 80 años, te quedas viudo porque tu mujer se han muerto o tu marido se ha muerto y tú ya no tienes patrimonio y necesitas cuidados, ¿van a estar esos hijos ahí cuidándote? Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Va a haber dinero para pagar a una persona que te cuide? Eso es complicado. Las tasas de desempleo y los salarios en España son los que son. Y dependiendo del problema que tengas. Claro. Entonces, si tú tuvieras esos 3 pisos, oye, pues los alquilabas y con eso te cuidaban. O los vendías. Es decir, soy muy cauto, ¿vale? Y por cosas muy truculentas que he visto en donaciones y en decepciones enormes que algunos padres se han dado. Yo les pregunto, ¿confías en tus hijos? Sí, son muy buenos chicos. A ver, ¿tú sabes que tu hijo, además de ser buen chico, también puedes tener la gran desgracia de que fallezca? Es que hay hijos que fallecen antes que los padres. Si tú donas tu patrimonio a tus hijos, o a un hijo, y este hijo fallece, ¿quién va a recibir ese patrimonio que tú donaste? Posiblemente tu nieto. Si falleces sin descendencia, puedes revertir esas donaciones, pero no suele ser el caso, suele ser los nietos. Y los nietos igual no responden en tu vejez. Igual esos nietos que tendrán la patria potestad, el otro progenitor, el padre o la madre de esos niños, etcétera, igual ves a tus nietos o igual no los vuelves a ver nunca más, porque se van a otro sitio a vivir o porque no quieren venir a verte o por lo que sea, y tú tienes la pena doble de que has perdido un hijo y tus nietos no lo ves y encima les diste todo en vida. ¿Será necesario? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Habrá necesidad? Claro, porque donarlos en vida no te supone pagar menos impuestos tampoco. Encima te supone un dineral, porque aunque en muchas comunidades esté muy bonificado las donaciones de padres a hijos, no es así en el caso del impuesto de la renta. Donar un inmueble a un hijo tiene el mismo tratamiento en IRPF que vender. Ojo. Y después, ayer mismo atendí aquí en esta mesa a una persona que mis padres quieren vender esto, quieren donar a mi hermana este chalet, 170.000 euros. ¿Qué les costó? Hace menos de 1 millón de pesetas de aquel entonces, en los años 80. Pues va a costarle 40.000 euros la donación. ¡Ay! Si me ha dicho el notario que las donaciones están exentas del impuesto de sucesiones y donaciones, pero IRPF no, va a tener una ganancia patrimonial. La gente esto no lo sabe y luego vienen los disgustos. Pero bueno, disgustos. Hace poquito uno me llamó y dice, no, es que mi padre nos ha donado unos locales a mí y a mi hermano y le pide a Hacienda ahora 60.000 euros. Eso cuando faltaba un día para acabar el plazo de declaración de la renta. Digo, claro, es que ha tenido una ganancia patrimonial, pero mi padre está vulnerable. No tiene esos 60.000 euros, ha donado todo su patrimonio, no tiene esos 60.000 euros para pagar Hacienda. Le digo, pues ya que habéis sido los agraciados, ponedlo vosotros. Quiero decir, no vais a dejar a vuestro padre tirado con una deuda de 60.000 euros. Porque luego está eso, que está el mito de que hay gente que no puede aceptar la herencia porque no puede pagar el impuesto. Es un mito. Es mito. Confirmado. Confirmadísimo. Eso es como... Todo el mundo sabe que la lotería también se paga ya impuestos, ¿no? Un 20%, ¿no? Si te toca la lotería, 1 millón de euros, pues te retienen el 20%. ¿Hay alguien en este país que no cobraría un billete de lotería por no pagar ese 20%? En el impuesto de sucesiones, además, no es un 20%, es de padres a hijos, es mucho menos. Es un impuesto similar al de la renta, es creciente, progresivo.
En los casos de heredar entre hermanos o de tíos a sobrinos es francamente carísimo. Ya no estamos hablando del 20%, hay casos que son el 50%, el 60%, ¿vale? Sí que es verdad, pero bueno, si tú heredas una casa de $500,000 de euros de tu tío o de tu tía, porque no tenía hijos tu tío y tu tía, y te deja esa casa de $500,000 de euros y tienes que pagar 200.000 euros o 300.000, aún te quedan 200.000, ¿no? ¿Alguien con sensatez renunciaría? Te fastidia, sí, mucho pagar a todo el mundo, pero no renuncias por pagar. Claro. Porque algo te queda y no poco. Las renuncias a las herencias esencialmente son de dos tipos, mayormente por deudas. Si tu padre tenía deudas y si hay un riesgo de que vas a heredar más deudas que patrimonio, claro, renuncias. Ahí parece muy razonable. Pues esas son la mayor parte. Y otras son renuncias que llamo yo técnicas, que son lógicas. Es decir, un padre tiene dos hijos. A uno le ha donado en vida un piso, aunque está en contra, pero se lo donó hace años. Y le queda otro piso. Y al morir, el hermano que recibió el piso dice: yo renuncio porque ya recibió mi hermano el piso. La renuncia lógica, es de un piso para cada uno. Yo ya lo recibí en vida, renuncio a la herencia de mis padres porque ya me siento pagado. Es decir, de esas también hay un montón. Las llamo yo, ese nombre se lo pongo yo por cuestiones técnicas y lógicas. Y el tema de los bloqueos de cuentas, que dice, es que no... Se ha fallecido y necesito recurrir a ese dinero, pero ya me han bloqueado la cuenta y no puedo acceder. Aquí hay un alarmismo excesivo, pero también es verdad que en algunos casos hay una praxis bancaria nefasta y que habría veces a más de una entidad darle un tirón de orejas. Bueno, aprovechemos ahora la oportunidad de nos acercaremos a las entidades. Un contrato de depósito es una cuenta bancaria. Es que yo te deposito a ti, digo, Sergi, toma 50 euros, te los dejo, me los guardas. Eso es una cuenta bancaria. Y tú dices, me lo guardo. ¿A quién le tienes que devolver los 50 euros? A mí, que soy el dueño de ese depósito. Si yo me muera, ¿a quién le debes de dar esos 50 euros? ¿A quien pase por la calle? No. ¿A quien acredite que es heredero? ¿Y cuándo? Cuando hayan aceptado la herencia, porque podía haber dos cuentas bancarias, una con 50 euros que tú eres el depositario, y otra con 100 euros que es MAPI, y somos dos hermanos, nos toca, son 150, 75 euros a cada uno. ¿Cómo sabes tú? Claro que... Porque a lo mejor yo me tengo que cobrar de aquí 50 y de aquí 25, o 25 de aquí y el resto, y 50 de aquí, es decir, no lo sabes. No sabes si hay una cuenta o 20 cuentas bancarias, fondos de inversión, ¿vale? Entonces, hasta que no se acepta la herencia y el banco puede leer en un documento privado o público en escritura que tú, con tu DNI y tal, se te ha adjudicado el saldo que haya en esta cuenta y hayas liquidado los impuestos, porque si no pagas los impuestos, el banco no te va a dejar. ¿Por qué no te va a dar el dinero hasta que no se liquiden los impuestos? Porque en la Ley General Tributaria nombra responsables civiles subsidiarios a los bancos y compañías del seguro del impuesto de sucesiones. Es decir, porque puedes tú que saques todo el dinero, te vayas a España sin ganar el impuesto, y dices, bueno, pues paga el banco por haberle dado el dinero sin comprobar que ha pagado. Yo no sé si te hay muchas preguntas, pero a mí a medida que hablo me van saliendo más. Un montón de cosas, pero hay un tema que no quería que nos fuéramos sin comentarlo, aunque sea, porque lo que se entiende como la nuda propiedad, que se está poniendo tan de moda, que es aquellas personas que cuando ven que su momento de jubilación ya ha pasado, que van de cara a un fin inevitable, pero no tienen cómo mantenerse, utilizan su vivienda para eso, ¿no? Claro. Hay 3 fórmulas para monetizar tu vivienda en tu vejez, porque se trata de monetizar tu vivienda en tu vejez. La más fácil es vender. Si tengo una pensión que me viene justa, vivo en una casa que vale 300.000 euros, la vendo, eso lo entiende todo el mundo. Y dice, vaya, a ver, menuda pregunta, esa no es lo que quiero que me contestes, pero es muy importante saberlo. Vendo mi casa de 300.000 y me voy a una de 200.000, y con la diferencia vivo.
Pero es que la inmensa mayoría de la gente no quiere salir de su casa. Es muy complicado. A mí me costaría mucho a los 80 años querer irme de mi casa. Estoy a gusto en mi casa, con mis vecinos en mi barrio, no quiero irme de mi casa. Entonces se abren otras posibilidades, que es hacer una hipoteca inversa, que es pedir un crédito que te vaya dando a crédito el banco hipotecando la casa. Eso es bueno en algunos casos, hay que estudiarlos. Vender la casa y quedarte dentro de ella pagando un alquiler, eso también es una solución. Lo llaman vivienda inversa, es un nombre comercial poco usado en España. Sí, poco usado. Había oído yo ese. Poco usado en España. La hipoteca sí, pero esto... Muy usado en algunos países de la Unión Europea, de Centro Europa, ¿vale? Y el más utilizado en España y más conocido, y es legendario, es la venta de la nuda propiedad reservándote el usufructo vitalicio, que significa te vendo la titularidad, el dueño ahora eres tú, y yo reservo el derecho de usufructo de por vida, vitalicio, de por vida. El derecho de usufructo significa dos cosas: usar y disfrutar, vivir en la casa, o irte y alquilarla. Frutos civiles, usufructo civil, el arrendamiento. O sea, yo me puedo ir a una residencia, porque he estado ahí unos años, luego me voy a una residencia, alquilo la casa y más mis ingresos, pues... ¿vale? Y cuando yo fallezco se extingue el usufructo vitalicio y ya eres el dueño pleno, adquieres el pleno dominio. Y esto me gustaría enfocarlo de una forma. Esto se ve desde fuera como un negocio de inversión, y lo es. Pero no ven la población no está viendo una cosa que ocurre en los despachos y que es muy bonita, y ocurre. 3 hijos, una viuda, la madre, con una pensión de 700 euros. Malvive. No le llega. Sí, 700 euros. No le llega. Hay que poner un dinero. Los hijos... no les va bien. No les va bien. Hay uno en paro, el otro se está divorciando. Los dramas de cada familia. Hay uno que sí puede. Dice: mamá, hablo con los hermanos, te compro la nuda propiedad y te quedas tú viviendo y así vives tranquilo. Ya lo he hablado con mis hermanos y yo te voy a comprar la casa poco a poco y te voy a dar 500 euros al mes. Te doy 20.000 euros al principio para que tengas un colchoncito, para reformar el baño, que veo que tenemos que poner un plato de ducha, por esa lavadora que ya va fatal y que cada 2x3 está llamando al técnico, para que estés bien, 20.000 y 500 euretes todos los meses y te estás tranquila. Y yo voy adquiriendo la propiedad. Lo he hablado con mis hermanos y es todo correcto. Y además luego lo modificamos en el testamento, lo hacemos con tal. Tiene una función social impresionante. Se hacen muchas operaciones entre familiares, muy habitual también entre tíos y sobrinos. Más entre familiares que entre inversores, para... No sabríamos decir porque no hay estadísticas, pero que nosotros como abogados recibimos llamadas de gente que nos dice: oye, es que voy a comprarle estoy valorando la nuda propiedad de comprársela a mis padres. Ya lo he hablado con mis hermanos, o bien padre e hijos, vamos a comprar. Claro, hay hijos que no quieren, porque voy a comprar una cosa que voy a heredar. Me estoy teniendo la cara un poco dura. Tu padre necesita dinero, ¿no? Sí, claro. No queréis posponer. Es una solución. O a veces entre personas conocidas, y ya si no en tu círculo familiar o cercano de amistades no encuentras a nadie que te quiera comprar, porque es una operación que tiene sus particularidades, que no es un chollo, ¿vale? No siempre es un chollo, a veces puede ser la ruina, ¿vale? Porque eso, compras con el usufructo vitalicio y una persona puede vivir lo razonable o puede tener una longevidad muy alta y claro, la inversión es nefasta. Claro, eso te traigo preguntas de este tema. Claro. Entonces, como ayuda dentro de la familia está bien, porque resuelve eso de que unos hijos ponen, otros no, pues el que pone por lo menos ya se garantiza una cosa, luego le dará el resto con sus hermanos, pero parte es que la ha comprado, ¿vale? Y ayuda a sus padres, o a su tío o a su tía que está con una pensión muy bajita, ¿de acuerdo? Como inversores es un tipo de inversión
rentable, como cualquier inversión inmobiliaria, que lo que se trata es de descontar del precio la rentabilidad que obtendrías y que no estás obteniendo. Por ejemplo, si yo compro un piso por 100.000 y le quiero sacar un rendimiento de alquiler del 5% y tengo el usufructo, pues no puedo cobrar. Pues yo voy descontando un 5% del precio. Una persona que tiene 75 años, según el INE, tiene una esperanza de vida de hasta los 85, pues son 10 años. 5 por 10, 50. El piso vale 100, te doy 50. No. Ya está. Te he descontado 10 años de alquiler. ¿Qué pasa? Si la persona fallece pronto, esa inversión ha salido muy bien porque me han descontado el 50%. Pero ¿y si vive hasta los 100 años? Ya, es un riesgo con el que... Tu inversión ha sido una incertidumbre ruinosa, ¿vale? Entonces, eso es para el inversor pequeño, no lo aconsejo porque es una inversión que va para grandes capitales o para un grupo de inversores que junten capital. ¿Por qué? Porque es rentable cuando la estadística se cumple, y la estadística se cumple cuando hay muchos. Si tú compras 10 viviendas, una te puede fallar, 2 también, 4 también, pero las otras 6 se van a cumplir, ¿no? Como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Claro, como cuando invierten en startups y demás. Invierten 10 y una saldrá muy bien y compensará a las demás. O cuando te haces una cartera de bolsa, ¿no? Diversificar. Sí, diversificas en 10 de Repsol, Telefónica, claro, Iberdrola, no sé qué, pues unas van mejor, otras van peor, la media te sale bien. Si metes todo tu capital a una sola acción en bolsa, es mucho riesgo. Es que la vas a pifiar casi seguro. Pues yo que sabes que tengo amigos inversores y amigas inversoras y dentro de la comunidad de ahorradores tenemos a muchas, me preguntaban porque les llama la atención esta forma de invertir al tiempo que contribuyes a la economía de esa persona, pero tenían la duda de si se tenía que pagar X dinero por la adquisición de la nueva propiedad, pero además dar unas rentas. Algo habían oído de que había que dar unas rentas. Bueno, a la persona según el acuerdo, ¿no? Claro, según el acuerdo. Es una compraventa entre particulares. Ya está, yo le compro a esta persona la propiedad, puedo darte una parte de señal y el resto como una renta, puede ser una renta vitalicia, es decir, hasta que mientras vivas, o puede ser una renta a largo plazo, es decir, 20 años. Una persona que lo hace con 80 y dice, pues te doy 500 euros durante 20 años. Y dice, bueno, hasta los 100 años. Pues no, la mayoría dice, no voy a vivir tanto. Bueno, pues lo que falte lo cobrarán tus herederos, ¿vale? Pero, ¿y si vivo más de 100 años? Y pues entonces, pues dejarás de cobrar a los 100 años. Cuando se acaben las 220 mensualidades, no te lo gastes todo, retén un poco, ¿no? Es decir, o puede ser la renta vitalicia, es decir, darle una renta vitalicia, eso ya tiene mucho riesgo y otra tributación diferente. ¿Dónde asesoran de esto para saber cómo hacerlo? ¿Quién quiere vender la nueva propiedad y saber que no le estén timando? Desgraciadamente, solo se pueden asesorar. Van a recibir la información del que les va a comprar, que es donde es precisamente esa información la que debes de comprobar que es correcta y que va a ser, no voy a decir incorrecta, pero que va a ser una información que debes de vigilar y comprobar. Irán al notario y les explicará, pero les explicará de buena forma, muy jurídicamente qué es. Yo aconsejo que vayan a un abogado experto en esto. Hay poquísimos. ¿Vosotros hacéis esto, verdad? Nosotros lo hacemos. Nosotros resolvemos. Nos llama mucha gente que tienen ofertas encima de la mesa y necesitarían una opinión externa para eso, ¿vale? O a veces porque montamos nosotros las propias operaciones cuando vienen padres e hijos. Ahora estoy preparando una en Zaragoza, ¿no? De que un hijo y una madre, ¿vale? La hija no entra en la operación, el hijo sí entra, es decir, cosas de esas, ¿no? Y a veces que hay con vendedores que les tienen una oferta en pie y vienen y consultan. ¿Tú cómo lo ves, Abel o Sandra o los que somos aquí? Y nosotros le explicamos, como tú muy bien dices, con palabras lo más sencillas posibles para que lo hagan, que se queden tranquilos. Pero suelen ir bien, ¿eh? La gente lo ve y luego dicen, la gente vive tranquila y soluciona problemas. Lo que pasa es que da mucho miedo. Es
Una cosa... Pero a pesar de que el concepto es muy sencillo, te vendo esta casa en la que voy a seguir viviendo mientras pero realmente es complejo y hay que hacerlo bien, porque puede uno pillárselo. Hay que hacer, hombre, vamos a ver, un señor o una señora de 80 años que vive de una pensión de 750 euros y que necesita otros 500 euros para vivir con dignidad, y se lo compran y dice, yo le doy a usted tanto y 500 euros todos los meses. ¿Y si deja de pagar? ¿Qué pasa? Si es un particular, ese particular inversor pequeñito puede irle mal y no poder pagar los 500 euros. Dejas a esa persona mayor totalmente indefensa, ¿vale? Lo hiciste con 80, puede tener 85, puede ya no estar tan ágil mentalmente ni físicamente y la dejas muy vulnerable. ¿Qué pasa ahí? Pues en el contrato habría que haber pactado una condición resolutoria en caso de incumplimiento con una cláusula penal elevada, ¿vale? Y había que haber comprobado si esa persona que te compró la nuda propiedad era solvente o no, porque a lo mejor tenía 4 perras y había mucho riesgo de que eso sucediera. Pues si compruebas que es una persona que es inmensamente rica, pues no, ¿de acuerdo? Pero ¿y si lo hace una empresa? Pues una empresa es lo mismo, tendrás que comprobar el capital social de la empresa. Si es una empresa que acaba de formarse hace 6 meses y te está comprando una cosa que dice que te la va a pagar en 20 años, pues no, pues habrá que ver en el registro mercantil las cuentas anuales, el capital social, todo eso, y si no vemos que la empresa puede responder, pues no se hace la operación. Y le dices al cliente, yo no me fío de esta empresa un pelo. Ya está, ¿sabes? Busquemos otras opciones que le solucionen su problema, porque su problema, yo cuando atiendo a las personas les digo muchas veces, si tu problema, estás a 300 euros de tu problema. O a 400 al mes, que tú no necesitas. Es el desconocimiento y 5.000 euros al mes para vivir a tope. Muchas veces suelen ser personas que tienen unas pensiones de jubilación en base a sus cotizaciones justitas, que ha habido una inflación en los últimos años que ha encarecido todo y que van muy justos y que se les estropea la lavadora y no tienen para comprársela. Así. Y dices, bueno, pues cobro 1.000. Con 1.500 viviría como un maraja. Pues el problema son 500 euros, no es 5.000 al mes, es solo 500 euros. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos y no te pueden dar 250 euros cada uno, dártelos. Ay, el problema. A los padres no quieren, les duele algo ahí dentro a los padres y madres que se ven incapaces de llamar a la puerta de sus hijos y decir, ¿me podéis ayudar? No lo hacen. No lo hacen, les cuesta. Claro, porque a todas las barreras legales que hay en todos estos temas, luego están las mentales, que son las peores. Son las peores, las mentales. Yo digo, pues hablemos con tus hijos, hablemos con tus hijos y es que no pueden porque ellos tienen también sus familias, mis nietos y sus vidas y sus trabajos y yo no quiero preocuparles. Digo, bueno, pero si a lo mejor están encantados de ayudarte. Y a lo mejor es descolgar el teléfono y decir, ya está, que vuestra madre y me plantea esto, me ha venido a preguntar de la nuda propiedad. Yo es que siempre exploro antes, ese es un recurso final. Digo, ¿cómo estás tú? Pues yo le puedo ayudar a mis padres 100 o 200 euros y puedo, y mi hermana yo creo que también, lo hablaré con mi hermana y lo vemos, oye, muchas gracias, y ya está resuelto el problema. ¿Que solo puede un hijo? Pues hacemos un contrato de préstamo de un hijo, ¿vale? Para cuando haya la herencia, que se acredite que durante los últimos X años, pues un hijo fue prestando 500 euros al mes a su madre y cuando venga la herencia, pues esa deuda será compensada por los otros herederos. El hijo que puso, digo, adelante dinero, pero lo cobraré cuando heredemos. Nosotros exploramos esas cantidades y por eso es importante que las personas que estén pensando en un complemento a la pensión, monetizando su vivienda, pues llamen a personas como nosotros que le vamos a dar el toque humano, que es muy importante porque a lo mejor la solución es otra y la tienen en casa. Que también hay que hacer papeles de préstamos, de cambiar testamentos y cosas, pero no son tan radicales como vender tu casa. Sí, ¿cuántas preguntas te quedan, Mapi? Sí, a mí me quedan un montón, tanto de lo de las herencias como de lo de la nuda. Habrá que volver también, nos pasa igual. Respecto a esto que decías de que vosotros hacéis esto, dejaremos el enlace abajo. Yo a medida que explicabas todo, tanto una parte como la otra de los dos temas
tan interesantes que hemos tratado hoy y que se podría hacer una segunda parte, yo iba dibujando mentalmente en el caso de esto, en el caso de esto, lo otro. Estaba como dibujando un mapa mental. No sé si tienes tú alguna especie de checklist o alguna cosa así como plantilla. Esta es la base y a partir de ahí ya se va personalizando según cada caso. Por si pudiéramos dejar un recurso para las personas que nos ven para que lo pudieran aprovechar. Sí, os la hago especialmente para vosotros. Sí, porque es un tema que todo el mundo, esto de los testamentos, todo el mundo se va a ver, o lo va a heredar algo, o va a dar en herencia la mayoría de la gente. ¿O qué es lo que no deberías hacer nunca en caso de que vayas a hacer testamento? Todo el mundo conoce un mantra social que llamamos los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces eso lleva al pudor de no tratar cosas socialmente. Al no tratar cosas socialmente, la información no fluye ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces la ignorancia causa mucho daño. ¿De acuerdo? El desconocimiento. Hay muchas soluciones, muchos planteamientos que si se tratan, se solucionan. Además, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo agradezco esta entrevista, sobre todo para la función divulgadora que tiene. Yo no puedo atender a todo el mundo que me pudiera llamar porque la vida, como la de todo, como todo. En este despacho lo intentamos al máximo. Perdona, Abel, pero eres un éxito de un autor bestseller de un libro súper recomendable. Sí, pero no solo hay buenos abogados, hay más buenos abogados, ¿no? Una cosita, en la abogacía como en la medicina, la especialidad. Yo no podría hacer esta entrevista si hablamos de derecho laboral, de despido, de indemnizaciones por despido, no, porque no sé, ¿vale? Es importante buscar a un profesional que tenga mucho experiencia, vida. Sí, pero para el tema que consulta, si es fiscal, si es laboral, si es de separaciones y divorcios, pues lo mismo. Una persona con mucha experiencia en eso y porque te va a dar enfoques diferente. Nos has dado mucha luz en esta entrevista, así que empezamos a una siguiente porque seguro que ese tema va a ser muy interesante. Animamos también a quienes lo están viendo a que dejen sus dudas abajo, sus comentarios acerca de lo que se ha estado tratando y volvemos para continuar con estos temas, que no se acaban. Vamos a volver, que dejen preguntas para la próxima entrevista. Vale, pues perfecto, yo encantado. Muchas gracias. Gracias, Abel. Gracias a ti.